Estamos en BM Online, radio digital que llega a todas partes del planeta, canal de televisión también, y a través de nuestros canales acá, geográficamente instalados a lo ancho y largo del país. El canal 21 de Tigo TV es uno de ellos, Educanal, y canal 27 Copaco IPTV. Bueno, este señor con el que estamos ahora, que tenemos una satisfacción grande de que haya accedido y se haya llegado hasta nuestros estudios, fue 2 veces presidente del Congreso Nacional. Hace 30 años que está en la política y también unido al Partido Liberal Radical Auténtico. Y fue también 2 veces, 2 o 3 veces presidente de esta gran nucleación política que ahora está con fisuras y que hay que recomponerla de alguna manera con miras al 2028, porque conste que vamos a rápidamente historiar de cómo fueron los últimos años del Partido Liberal, pero hay que focalizarse o enfocarse hacia lo que va a venir, no a lo pasado, porque lo pasado ya es pisado. Pero habíamos comentado que Blas Llano, quien es el invitado especial nuestro de hoy, había apoyado a Efraín Alegre cuando este señor tomó la titularidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con la idea de que ambas facciones liberales tengan predicamentos sobre ese Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O sea que Alegre, como titular, piense en Blas Llano, que lo ayudó a que llegue a ese sitial y que también merecía tener un acceso a ciertos sectores, él y su grupo, del ministerio del que estamos hablando. No se dio porque se cortó solo Efraín Alegre y está como está el Partido Liberal hoy y lo sacaron el domingo allí en esa convención de la presidencia que por 7 años tuvo y manejó a sus anchas Efraín Alegre. El señor Blas Llano, que tuvo 3 veces fue presidente del PLRA, los periodos creo que fueron de 2 años y medio, más o menos, pero ningún periodo tan largo de 7 años, donde el directorio, conformado creo que por 60 ahí liberales, no tuvo voz ni voto, porque el único que cortaba la torta era el presidente, y a su antojo, y llevando agua a su molino y decidiendo él mismo. Y bueno, la pregunta es que le dije antes también fuera de micrófonos a Blas, y con esta pregunta quiero comenzar esta charla, y una vez más agradezco la presencia de Blas Llano acá. ¿Por qué lo dejaron gobernar a sus anchas durante 7 años la cúpula, el directorio del Partido Liberal, a este señor que hoy está fuera de la presidencia? ¿Cómo te va? Buenos días, Bruno. Un saludo cordial a la teleaudiencia y por supuesto muy agradecido contigo por esta invitación, ¿verdad? Yendo puntualmente a tu primera consulta, entiendo van a ser varias, ¿verdad? Sí, claro. 7 años. ¿Por qué 7 años si ustedes digo en general, por más que últimamente como que te retiraste del partido, Blas Llano, y saliste de la senaduría y después de muchos años de estar ahí en ella, ¿por qué lo dejaron si sabían que nos estaban haciendo bien las cosas por 7 años ahí en la cúpula a este señor? Eso no entiendo. Sí, en realidad no se entiende mirando, digamos, desde afuera, pero el expresidente hoy del partido, Efraín Alegre, utilizó todos los mecanismos que generalmente en una mala política se hacen. El sistema prebendario,
el pagar los bonos del partido solamente a sus leales, el de reunirse un pequeño grupo que solamente le cantaba loas y le decía que todo estaba bien, que generalmente ocupaban cargos públicos, ¿verdad? Y entonces a la oposición interna le fue difícil poder quitarlo. Coste que en las últimas elecciones, cuando nosotros acompañamos la candidatura de hoy senador Salim Busarqui, perdimos por 3.000 y pico de votos y hubo serios indicios ya de adulteración de actas electorales, serios indicios de fraude electoral que el propio Salim Busarqui como candidato a presidente en su momento denunció. Pero estamos en un sistema electoral político muy complaciente con los gobernantes de turno, digamos. Y bueno, él para muchos era el presidente del Partido Liberal que podía conducir al partido al gobierno. Muchos tuvieron esperanzas en él. Yo creo que fueron engañados en su propia fe, como una vez más y por tercera vez consecutiva fueron engañados. No solamente liberales, muchos paraguayos y paraguayos que querían una alternancia en el gobierno de la República. Un cambio, sí. Pero bueno, los resultados electorales hablaron por sí mismos, perdón. Sí. Nunca antes nosotros habíamos perdido unas elecciones tan grandes como por esa cantidad impresionante. Esa cantidad de casi 500.000 de votos. Es más, comparando la elección de 5 años atrás, siendo él nuevamente el candidato a presidente, tuvimos cerca de 300.000 votos más que lo que tuvimos ahora. Se perdió por 2 puntos, 3 puntos, una cosa así. Sí, 3 puntos, fueron 100.000 votos, algo menos. Y que es más o menos lo que uno estaba de vuelta esperando. No que pierda, al contrario. Era una cabeza a cabeza, según todo el operativo, el ropaje periodístico, publicitario, inclusive con la fortaleza del propio actual gobierno, con la embajada de Estados Unidos a favor de una causa para tratar de destronar al Partido Colorado. Siempre se estuvo barajando posibilidades de que tanto el Partido Colorado podía ganar a la Concertación por 2 o 3 puntos, como la Concertación al Partido Colorado. Esa era más o menos la historia. Por ahí 5 puntos de diferencia tanto de un bando como del otro, pero 500.000 votos, una gran paliza, la del 30 de abril, nadie jamás esperó, ¿verdad? Y con la pérdida del Partido Liberal también se desploma la posibilidad de la oposición en sí, ¿verdad? Como que se destruyó una gran posibilidad que se tenía a favor, porque como nunca la Concertación en general y el Partido Liberal tuvo todo a su favor. Y desperdiciar digo, entre comillas, un momento gravitante es realmente hace, qué sé yo, pensar de varias maneras, de varias formas. Si no estaba Efraín Alegre al frente de la Concertación, si fuera cualquiera, te hablo de qué sé yo, Euclides, Burt, una mujer, inclusive lo que sea, ¿se iba a estar hoy en el poder? Bueno, antes de contestarte puntualmente esa pregunta, quiero decirte que la Concertación que se creó en realidad fue Efraín y algunos pequeños partidos, muy pequeños, tanto es así que no lograron ni una banca en diputados. Solamente creo que el PDP logró una banca en el Senado, ¿verdad? Después nada, absolutamente nada. Entonces era una concertación más bien de boca para afuera, pero en la práctica, en la realidad no existía la concertación. Yo recuerdo que Efraín hablaba siempre de 47 partidos y movimientos. Y movimientos 40 partidos. Movimientos y partidos. Movimientos y partidos. ¿Y cuál fue el aporte realmente de ellos? Y se ninguneó al liberalismo paraguayo, que nos gusta o no nos gusta, le gusta él o no le gusta a él, es una fuerza demasiado importante. Fíjate vos que en la campaña electoral, supuestamente porque los aliados, los concertados, no querían
no escuchamos la polca 18 de octubre, nuestras banderas azul eran prohibidas en los actos. Y lo que hay que entender, Bruno, es de que... Y el número 2. Y el número 2 tampoco se usó, ¿verdad? Entonces, pero lo que hay que entender, los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Colorado, tienen 136 años de historia. Claro. Y están muy fuertemente arraigados en la cultura de los paraguayos y paraguayas. A nivel nacional. Sí. A nivel nacional. Es lo mismo que el tereré, o sea, un paraguayo que no... Puede ser que uno no tome, ¿verdad? Pero ¿quién es el que no sabe lo que es el tereré? ¿Quién es el que no toma? Tu papá, tu abuelo, tu vecino, tu... Sí, ¿me entendés lo de? Y bueno, y en el país, la aparición de estos dos partidos, primero... fuertemente vinculado desde el punto de vista popular a un sector de la sociedad, el Partido Colorado a un sector y el Partido Liberal a otro sector de la sociedad paraguaya. En segundo lugar, la identidad. O sea, convengamos de que hay familias enteras de generaciones que se transmite esto, ¿verdad? Y en tercer lugar, pretender dejar de lado esa tradición, esa identidad, esa identificación del liberalismo con un sector de la sociedad paraguaya es un error demasiado grande, ¿verdad? Por eso yo siempre sostuve que para pretender ganarle al Partido Colorado, que en definitiva está en el poder, administra los recursos del Estado, tiene una política siempre prebendaria, clientelar, etcétera, etcétera, se tiene que dar cuanto menos dos presupuestos básicos. A ver. En primer lugar, la unidad total del Partido Liberal Radical Auténtico, que es el principal partido de la oposición. Y la unidad no es una unidad matemática. En la política no siempre 1 más 1 es 2 y 2 más 2 son 4, porque vos manejás o tenés que tener en cuenta sentimientos humanos. Sentimientos. Claro, vos hablas con... O sea, la gente es la que te decide si vos sos bueno, si sos malo, si te voto, si no te voto, ¿verdad? Vos no hablas con matemáticos que te dicen 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. No es así. Entonces... es un sentimiento. Es un sentimiento, es un sentimiento. Y lógicamente que en un partido liberal, por lo tanto democrático, pueden existir corrientes de opinión, ¿verdad?, sobre distintos puntos. Pero eso no significa que llegado el momento, una vez que se acaben las internas del partido, ¿verdad?, que son las que legitiman, digamos, una candidatura, todos no tengamos que estar detrás de esa candidatura. Y en las últimas elecciones, tanto Martín Burr como Hugo Fleitas, que participaron del proceso electoral y perdieron, se pusieron a disposición del candidato a presidente de la República. Yo lo llamé varias veces al candidato a presidente de la República, no para pedirle nada, para ofrecerme como un soldado del partido, porque... lo llamaste. Sí, sabrás que yo ya no fui candidato a parlamentario, no soy miembro del directorio, pero entiendo que algún granito de arena podía aportar. Claro. Nunca recibí su contestación, nunca recibí su respuesta. Pero no solamente se dio conmigo, se dio con muchos candidatos, inclusive. Candidatos a gobernadores, senadores, diputados, concejales departamentales en toda la República. Él se encerraba. Y él se encerraba y creía, erróneamente, que enviando un mensaje de que ahí estaban todos los buenos y del otro lado estaban todos los malos, una posición maniqueísta, que con eso le bastaba y le sobraba para ganar. Esa es la realidad. Y tuvo un buen trabajo, yo creo que en redes sociales, porque ese sentimiento que vos decís, de que parecía que el que ganaba iba a ganar por 2,5%, por 3, 5, claro, a reventar, era de este lado o del otro lado. Así mismo. Pero eso siempre fue una falacia. Siempre fue una falacia, porque las que hacían encuestas a favor, digamos, de que Efraín estaba por encima de Santiago Peña. ¿Y quiénes fueron? ¿Cuáles fueron las encuestadoras? Una fue la de la hermana de Manu Morinio, que es del primer riñón de Efraín. La otra fue de un chico que, no recuerdo, Fabián Martí, de que estuvo acusado en un momento dado de haber clonado el teléfono de algunos colegas tuyos, ¿verdad? Y esas eran las encuestas que le daban a él como ganador por 2-3%. O sea, ningún crédito, ninguna credibilidad. Esa es la realidad.
Y cuando vos... Hubo una encuesta de afuera, creo que Mentira, vino. no existe esa encuesta, no existió nunca. Ventilaron eso con claro, bombo y platillo. Vos te sentás a teclear en tu computadora una encuesta y poner los números y poner, qué sé yo, DM de México, la encuestadora. Pero es bola, es mentira. Por eso yo digo, se dejaron llevar por el engaño. Pero que ellos nomás se engañen a sí mismos, bueno, vaya y pasa. Lo que pasa es que cuando ellos se autoengañan, le engañan también a la dirigencia y al pueblo liberal que sí estaba convencida que se podía ganar. Creen que es la realidad. Creen que es la realidad y muy lejos de la realidad estuvo eso, ¿verdad? Muy lejos. Por eso el resultado. Pero el resultado que se obtuvo la vez pasada no solamente afectó a la candidatura presidencial. Nosotros teníamos el resultado del 30. Del 30, dije, sí, perdón, del 30. Son resultados que afectaron a las gobernaciones. Nosotros tenemos 2 gobernaciones ganadas nomás como partido. La de Central, Ricardo Estigarribia, y la de Javier Pereira en Itapúa. Perdimos gobernaciones en departamentos donde tradicionalmente siempre ganamos, como el norte, Amambay, Concepción, propio Cordillera, Caguazú, las perdimos todas. De 29 diputados bajamos a 22, de 14 senadores bajamos a 11. Pero esto, como yo le había advertido a la dirigencia del pueblo liberal, tiene ya un antecedente que son las municipales anteriores y las anteriores. Sí. En el 2010, cuando me tocó ser presidente del partido, logramos 813 concejales municipales en toda la República, representando un 32.5% del total. En el 2015, 5 años después, cuando yo renuncio a la presidencia del partido y queda el senador Tito Sayer, bajamos a 798, de un número mayor de intendencias porque se habían creado en ese periodo de 5 años más municipios, pero de todas maneras se bajó en 100 y pico, en 13 o en 15, representando un 30.23 a nivel nacional. En el 2021, cuando ya asume Efraín Alegre en la presidencia, bajamos a 689 concejales municipales en todo el país, representando más de 100 convencionales menos de una aún mayor cantidad de municipios que fueron creados en ese periodo, representando el 24,78% de los votos, de la cantidad de concejales que teníamos en toda la República. ¿Y por qué me refiero a los concejales municipales? Porque esa es la auténtica representación del Partido Liberal, porque es la lista del partido. Porque en muchos lugares, por ejemplo, para las intendencias se hacen alianzas, acuerdos, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que identifica realmente la cantidad real que tiene el partido. Entonces, de 32 y pico, casi 34, 10 años después con la presidencia Alegre, bajamos un 10%. Había un antecedente que nos demostraba claramente que el Partido Liberal Auténtico, bajo la presidencia del entonces presidente Efraín Alegre, estaba en una situación no ya buena, estaba ya en decadencia, y que por lo tanto dar un salto cuantitativo y cualitativo desde el 2021 al 2023 en apenas 2 años era prácticamente imposible. Decime, y esos convencionales que mencionás, a los que mencionás, que al final de cuentas fueron los que lo sacan a él de la presidencia, digamos, un total de 319 de 325 convencionales presentes el domingo ahí en el Rowan, en el momento en que se votó la remoción de Alegre. Un total de 319 consideró que la gestión y por sobre todo los fracasos electorales, que fueron 3, eran suficientes causales para sacarlo de la presidencia. ¿Vos estás de acuerdo con esta determinación, digamos? O porque hay otras voces, incluyendo las de Nakayama y la de Busarquis, que dicen que no están de acuerdo con cómo se procedió el domingo, sacándolo de esta forma a Efraín Alegre de la presidencia. ¿Cuál es la postura tuya? Bueno, ayer lunes, un dirigente de base del partido de Areguá, no voy a decir su nombre,
me dice, escribí algunas cosas para precisamente reflexionar juntos. Lo que estuvimos a favor y lo que estuvieron en contra de separarlo del cargo de Efraín Alegre, que quiero empezar para que sea todo claro. Sí, claro. Uno, por supuesto. ¿Quién llamó a la convención, Bruno? El directorio del partido. La primera vez con la presencia de Efraín Alegre, cuando era todavía presidente del partido. ¿Qué decide ese directorio? Hacer la convención en Fernando de la Mora, en el Polideportivo. Luego él, desconociendo esa resolución del directorio de la que él presidió y que fue por unanimidad, decide unilateralmente mudar al Rowing. Luego el directorio se vuelve a reunir y ratifica hacer en Fernando de la Mora. Él se mantiene en su posición de hacer en el Rowing, hasta que finalmente la gente dijo, bueno, si tenemos la mayoría y la voluntad de los convencionales mayoritariamente deciden separarlo, que decidan ellos, vamos al Rowing. No fuimos al Rowing. Ya no había excusa. Para evitar crispación. Exacto. Evitar crispación y evitar que haya dos convenciones. Claro. Porque ahí sí se podría haber dicho, se dividió el partido. Sí, se dividió el partido con dos convenciones. En dos lugares distintos a la misma hora. Se hizo una sola convención. Sí, claro. No dos. Hubo espíritu de cuerpo. La Comisión de Poderes, que es la que acredita a los convencionales de toda la República, estaba integrada por 23 efrainistas y 2 de la oposición interna. O sea, no pueden decir que estaban en minoría, no puede decir que se les achacó, no puede decir que se les violentó. Imposible. Bueno. En tercer lugar, ¿fue habilitada o no la convención? Sí, claro que porque hubo 527 convencionales que habilitaron. Totalmente legítimo, legal, por donde lo puedas mirar. Y cuando él abandonó, le siguieron 200. Se eligió, no le siguieron 200. Después vamos a hablar de eso. Dale. ¿Se eligió la mesa directiva? Sí, hubo dos propuestas y ganó la propuesta que tuvo más de 300, casi 400 votos, contra creo que 130. Que ya determinaba cómo iba a continuar, digamos, la convención. ¿Cómo iba a terminar? Fue aprobado el orden del día ¿por quiénes? Por los convencionales, por unanimidad. O sea, no se puede decir que el orden del día se inventó por unanimidad de los convencionales. ¿Cuántos convencionales? 500. 527. 27. Que fueron los habilitados, ¿verdad? Tu pregunta. En el desarrollo del debate de los puntos, el presidente abandona el lugar. Sí. Dice, levanto la decisión y me voy. Sí. No puede. Si hay 527 convencionales. Gente que vino por decirte, de Carmelo Peralta. Gente que vino del interior de Itapúa. ¿Y por qué levantó el... Y porque evidentemente con esa primera votación de la mesa directiva, él ya se daba cuenta que no tenía la mayoría. Y él quería continuar ahí. No quería. No, quería continuar en la presidencia. No, claro. ¿Y quién asume cuando el presidente de la convención abandona el lugar sin motivo alguno? ¿Quién asume? El vicepresidente de la convención, que fue lo primero que se eligió. El vicepresidente y los 3 secretarios. Que fue Tito Sayer. Sí. Pero para más, se lo elige en voto nominal. No es así, alcen la mano y que para decir alguien te jodió, que hubo infiltrado. No, uno por uno se le llama. Uno por uno. Sí. Convencionales de más Asunción. Claro, agua. Convencionales de Asunción, comité 1, Bruno Masi. Comité 2, fulano de tal. O sea, no hay forma, no. Sí, entiendo. Después se volvió a verificar el muy quórum. Muy importante lo que estás señalando. Se volvió a verificar el quórum legal y estaban 340 convencionales. Suficiente quórum. ¿Puede proseguir o no con la convención? Y claro, si hay quórum. Ahora, si no había quórum, era otra cosa. Si no hay quórum, es otra cosa. Ahí termina la convención. Como, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en el Senado, no hay quórum, se levanta la sesión. La mitad más uno. Ok. Sigo. Sí. La convención... Perdona, 325 convencionales estaban presentes en ese momento. Y de los 325, 319
hicieron que se lo aparte a Efraín Claro, de la pero presidencia. cuando se verificó el quórum, estaban 340. Luego se retiraron algo para quedar finalmente ese, que ya fue la segunda votación. Sí, a la segunda votación. Sí. Bueno, la convención puede o no apartar del cargo al presidente, que es lo que cuestionan. Bueno, es la pregunta clave, sí. ¿Te puedo hablar? ¿Y qué decís vos? ¿Puede o no puede? Absolutamente. Basado en el estatuto del partido, en el artículo 31, inciso E, en el artículo 96, inciso B, numeral 2 y 4, y en el artículo 97, inciso B, numeral 2. Eso establecido, te puedo leer, pero vamos, muy cansino, ¿verdad? 3 artículos, que es precisamente la moción que presentó el gobernador electo de Central, Ricardo Estigarribia, que fue secundado por el convencional Horacio Ortiz, intendente de Ipané, y que es lo que finalmente se votó para apartarlo del cargo. Basado en esto, no en una cuestión antojadiza, de decir, bueno, vamos a quitarle porque es feo, porque es alto, porque es flaco. Esas son cuestiones muy particulares. Sí, esto es objetivo. Claro, esto es objetivo. Claro, y finalmente te quiero decir algo que es importante también. Apartarle del cargo de presidente no es expulsarle del partido. La convención no, por supuesto. Bueno, pero algunos tratan de confundir. A Efraín Alegre no se le expulsó del partido. Claro. Se le apartó del cargo de presidente. Después de 7 años. Después de 7 años y después de haber sido 3 veces candidato a presidente de la República y después de habernos conducido a 3 fracasos. El último ya vergonzoso, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, algunos dicen, sí, pero no se le dio el derecho a la defensa. Mentira. Si él tomó el micrófono y entre paréntesis el 80% de su intervención, en vez de dedicarse a defenderse de la acusación que se le estaba haciendo, él despotricó con una de las personas que más lo apoyó, que más lo acompañó y que más se jugó por él, el doctor Miguel Adón Sayer. Así mismo. Que no es de mi grupo político. Ahora me enteré que ya es cartista. Y claro, acá pues el que no está con él pues es cartista, ¿no? Es de Pacha. De patria. ¿Entendés? Después te voy a contar el chiste ese que anda circulando. Entonces, entonces no es un juicio ordinario apartarlo del cargo. Es tipo un juicio político. Vos le juzgás políticamente a una persona. Y ahí están las causales. En el documento que dio lectura a Ricardo Estigarribia están las causales y están los fundamentos legales. Y por último te digo, como nosotros sabíamos que este señor probablemente iba a seguir buscando excusas, iba a buscar formas de no salirse de la presidencia del partido, no estuvo presente una jueza electoral y un fiscal electoral que labraron acta y tienen todos los documentos de todas las votaciones, de todas las propuestas, de todas las mociones, de todas las acreditaciones y de cómo se llevó adelante la Convención Liberal. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista estatutario, respetando la Constitución, las leyes electorales, el estatuto del Partido Liberal Radical Auténtico y una gran legitimidad con la presencia de esa cantidad de convencionales, está clarísimo que la separación del presidente Alegre estuvo correcta. Después de 7 años de estar ahí como presidente, vos no fuiste ahí a la convención, ¿verdad? Sí, yo estuve. ¿Vos estuviste? Sí, yo estuve. Parecía esa quinceañera. Me puse ahí en la entrada y le recibía todo, ¿verdad? Bueno, hay una consulta de esta señora intendente de Mariano Roque Alonso, que ella también acá en el programa nuestro, cuando la invitamos, sostuvo eso. Efraín fue candidato de toda la concertación y ahí al 30 de abril y no soltó prenda respecto a la presidencia del PLRA. ¿Eso está bien, está mal? Porque él debió de renunciar, o aceptaba una cosa o seguía con la otra, o viceversa, ¿verdad? Pero no tener él todo el comando y los otros, ¿dónde están los otros miembros del directorio, etcétera, etcétera? El mismo vicepresidente, porque ahí tenía que estar asumiendo la presidencia del PLRA, lo que más o menos entendemos de esto,
Hugo Fleitas debió de estar ahí, mientras Efraín era el candidato de la oposición, digamos, de la... ¿Eso está bien, está mal? ¿Y por qué no soltó la presidencia? ¿Te contesto ahora? Sí, claro. Bueno, la coordinadora de intendentes liberales del Paraguay, que es la que aglutina a todos los intendentes liberales del Paraguay, por supuesto, ¿verdad? Después de las elecciones del 30 de abril se reunió, entiendo que fue en Tomatí, en KQP, y le remite una nota hasta ese momento presidente del partido y le dice, palabra más, palabra menos, reñeja años 3 veces más, hermano. Andemos genio. No pasó al costado de permitirme otra gente de totantea. Digo en guaraní para que sea más explícito. Eso le planteó la coordinadora. No tuvo en cuenta. Intendente, presidente de comités, diputado, Juventud Liberal Radical Auténtica, distintos sectores internos del partido le pidieron que no, porque era lo más elegante. Porque al final de cuentas, representar a un partido político, por más que haya hecho todo el esfuerzo que esté a su alcance, y perder por 3 veces consecutivas, tenés que darte cuenta de votación, que algo no funciona. Y me recuerda siempre esa historia de la Copa América Argentina-Colombia que se jugó en la cancha del Sportivo Luqueño, donde venía Martín Palermo, que era el centro delantero, le cobran un penal a Argentina, se va y hierra. Le cobran un segundo penal a Argentina, se va y hierra otra vez. Y le cobran un tercer penal a Argentina para Colombia, y se va y creo que la taja al arquero Córdoba. Y entonces, viejo, si tenía una cuarta oportunidad, ¿vos crees que el técnico de Argentina le iba a decir anda chutado otra vez? No, querido, a no ser que esté definitivamente conforme con ser derrotado. Bueno, muy bien. El presidente del PLRA hoy, del Partido Liberal, es Hugo Fleitas. Hugo Fleitas, sí. Él está, creo que tenemos unas imágenes ahí en reunión, al parecer está ahí en la sede del partido. No vamos a entrar de cómo está la sede. La sede totalmente abandonada. No sé si... pero sí... se sigue pagando ahí la mensualidad. Y ahora yo creo que la primera tarea es poner en orden la casa. La forma de tu casa, por más humilde que sea, pero no puede estar sucia. Por supuesto. No puede no tener una pintadita de pintura. ¿Entendés? Una mano de pintura. Hay cosas elementales. Watson. Sí. Hugo Fleitas es el presidente del partido y entiendo que mañana se va a convocar a la primera sesión del directorio bajo su presidencia. Mañana va a ser. Mañana, y el partido Nio Bruno en 2 años de presidencia de Efraín se reunió 2 veces. En 2 años. ¿Y cómo vos crees que un partido político tan grande, con organismos de base en toda la República, puede funcionar institucionalmente hablando, reuniendo 2 veces? O sea que hay una figura que habla en el estatuto que habla del Consejo Parlamentario, que es el comité político más los diputados y senadores, que es precisamente para que haya un contacto permanente entre los legisladores y la conducción política partidaria. No se reunió ni una vez. Y no puede funcionar nada en esas condiciones. Es lamentable el abandono institucional. Él siempre habla de institucionalidad, pero de boca para afuera. Internamente nunca respetó la institucionalidad del partido. El estatuto dice que ordinariamente el directorio se debe reunir cada 15 días, por lo menos una vez cada 15 días, y en 2 años se reunió 2 veces. O sea, 2 veces al mes. 2 veces al mes mínimo, después está la extraordinaria por si hay algún tema. Reunir. Sí. Y en 2 años se reunió 2 veces. Hay una imagen que ayer hacíamos hincapié en la misma, de Carolina Aranda, como que le sacaba el micrófono a Efraín, o Efraín no quería que ella utilice el micrófono para decir lo que creía ella que debía de decir en esa convención del domingo. A tu criterio, Carolina, ¿cómo se comportó Carolina en ese sentido, Blas Llano? A ver, actuando así. Ahí tenés la imagen de Carolina, la convención, y alegre que
que no le dejaba hablar, al parecer, a ella y a varios otros también. Así mismo, es lamentable la actitud del expresidente del partido con todos, pero muy en particular con la intendenta, porque Carolina Aranda es intendenta de Mariano Recalonso. Sí. Acusado en varias oportunidades por Efraín y sus acólitos de cartistas. Le silenciaron el micrófono, le apagaron el micrófono. Y quiero nomás decir que Carolina Aranda le ganó las 2 veces la intendencia a un colorado de la línea del presidente Cartes. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? En Mariano Roque Alonso. En Mariano Roque Alonso. Pero aparte, mujeres. ¿Y te parece que el presidente de un partido puede estar forcejeándose para no darle el uso de la palabra a cualquiera, pero más consideración a una mujer, una mujer luchadora, una mujer que acabo de decirte, ganó 2 veces elecciones municipales, valiente, en un distrito difícil, porque ahí hay mayoría de colorados afiliados, o ganayo, y Efraín, ¿qué ganó? Nada, no ganó nada, esa es la realidad. Bueno, y esa actitud de Tito Saguier, ¿cómo vos analizás? O sea, el coraje también que tuvo Tito Saguier, porque Tito, quien va a venir mañana acá también a dar su versión de lo que ocurrió el domingo y de cómo está el Partido Liberal, antes apoyaba en un gran sector de toda esta campaña, esta puja grande de la oposición versus el Partido Colorado, apoyó a full a Efraín Alegre hasta que se dio cuenta que se perdió ese 30 de abril por la manera con que él manejaba el Partido Liberal, y entonces como que reculó y dijo, bueno, la piedra del escándalo sos vos sos, Efraín Alegre, la piedra del escándalo, le dijo más o menos, porque sin Efraín Alegre hubiera sido otro cantar seguramente lo del 30 de abril, ¿verdad? Eso fue parte de mi pregunta, esa fue parte de mi pregunta inicial, más o menos, una de las primeras. Si no estaba Efraín y venía, qué sé yo, el unicornio azul cualquiera, y ¿iba a ganar la oposición? ¿Iba a estar hoy en el gobierno la oposición? Categóricamente que sí. Claro, y esa categóricamente que sí. En primer lugar, yo quiero aprovechar esta oportunidad, este espacio que me da para reivindicar la figura del doctor Miguel Adón Saguier. Sí. Tito Saguier, te puede estar de acuerdo o no con él, pero es un caraiguazú de la política. Pero por supuesto. Y del partido, un ícono del Partido Liberal. ¿Cuándo él fue despectivo con nadie? ¿Cuándo fue grosero con nadie? Claro, discute sus diferencias, que es normal, reitero, en un partido democrático, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y sí, categóricamente que sí. Si Efraín no era el candidato, y atendé bien lo que te voy a decir. Si hubiese sido Euclides Acevedo o Katia González o Paraguayo Cuba o cualquiera, y por supuesto un candidato liberal como vice, incluido el propio Efraín Alegre, claro. para que veas que no... O el hijo, dijo que hubo una moción, creo que es, no sé si me estoy equivocando, de Esperanza Martínez con el hijo de Efraín Alegre en un momento, porque se daban cuenta que la imagen de Efraín era la que rechazaba muchos votos, y entonces para tenerlo en cuenta a él y familiarmente y directamente como vínculo, trataron de poner como vice de esa chapa al hijo de Efraín, y ni eso aceptó. Creo que el hijo no tiene aún edad, ¿verdad? Para una candidatura, pero de todas maneras, inclusive, ¿verdad? Que él hubiese sido el candidato a vice o que hubiese encabezado la lista de senadores del partido. Si vos igual podés aportar un granito de arena desde el lugar donde te toque ocupar. Claro que íbamos a ganar. Por todo lo que vos dijiste al empezar el programa, ¿verdad? Nunca el Partido Colorado estuvo tan debilitado. El problema, ¿cuál es? No le podés obligar a la gente que le vote a una persona que no le quiere votar. Jalomitando vota Seila Efraín Alegre. Sencillo. Muy bien. Bueno, urgen pacificar el PLRA. Esto llegó ahora ante las masivas desafiliaciones. La gente está cansada, entre comillas. El dirigente capitalino del Partido Liberal, Agustín Saguier, urgió al presidente de la nucleación tradicional, Hugo Fleitas,
pacificar la nucleación tradicional y reactivar de manera inmediata su funcionamiento institucional tras la destitución de Efraín Alegre de la presidencia. Agregó Agustín Saguier que su solicitud surge debido a las masivas desafiliaciones registradas luego de los comicios generales. Espero que a partir de ahora Fleitas, el actual presidente Hugo Fleitas, médico, convoque a todos los sectores, a todos los liberales y se pacifique el Partido Liberal Radical Auténtico con miras, obviamente, a lo que viene después, especialmente en el 2028. Después de las elecciones generales hasta la fecha pasaron 3 meses en el PLRA y tenemos cerca de 12.000 desafiliaciones. Sí. La gente está harta, cansada, son personas que fueron hasta la administración del partido a decir que ya no quieren formar parte del mundo liberal, no quieren ser más liberales porque no se toma con fortaleza, con eficiencia ese toro por las astas. Y evidentemente hay que cambiar este sistema y todo el mundo, los que están dentro de esa nucleación como los que están fuera, están mirando al Partido Liberal debilitado y extremadamente abandonado, si se quiere, y hay que cambiar de ruta, digamos, hay que encontrar un atajo urgentemente, en el mejor sentido lo del atajo, recomponer la historia rápidamente, no perder más tiempo. Bueno, ese es el pensamiento de la gente, no sé si vos estás de acuerdo. Bueno, dos cositas con respecto a lo que dice Agustín, ¿verdad? Que fue candidato a diputado. Sí. Yo recuerdo en el 2005 cuando asumí la presidencia del partido, el partido tenía un poco más de 600.000 afiliados. 2 años y medio después, cuando yo entregué la presidencia del partido, entregué con más de 1 millón de afiliados. La realidad, hoy, yo creí que era 10.000 nomás. Después de las elecciones del 30 de abril, Agustín sabe mejor, 12.000 afiliados se desafiliaron del partido. 12.000 desde el 30 desde el 30 ahora. 12.000. Mucho es. 1, 2. Mucho es. ¿Vos recordás alguna vez, Bruno, que el Partido Liberal Radical Auténtico no haya tenido una representación en la Cámara de Diputados por la capital de la República de Asunción? Sí. Hoy no tenemos. Hoy no se tiene. No tenemos, hermano. O sea, no es que invento. No tenemos. De 7 diputados que designa el electorado asunceno para representarnos en la Cámara Baja, hoy el Partido Radical Auténtico no tiene uno solo. Y si eso vos no sos capaz de reconocer, si vos no sos capaz de darte cuenta de lo grave y vos sos el responsable político de eso. Porque fíjate que vos dijiste algo. Él era presidente del partido. Él ganó la interna. Todo lo que le dijeron, te acompañamos. ¿Por qué no le dejó la presidencia del partido a su vicepresidente? Y él se dedicaba a full a su campaña. Claro. Y el vicepresidente en ejercicio de la presidencia se encargaba de unir al partido, de darle nuevamente ánimo, esperanza, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué todo en una persona? Quiere decir que el resto no sirve para nada, ¿vio? Con ese pensamiento no se llega. Y eso que dice Agustín, nosotros entendemos, y creo que el presidente Hugo Fleitas tiene muy clara la película. Él le toca un momento difícil, bailar con la más fea. Y acá si nos unimos, tenemos la obligación de unir al PLRA en la diversidad, respetando los diversos criterios que puedan existir y haciendo una hoja de ruta con objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Ahora en septiembre, Bruno, tenemos 11 o 13 elecciones municipales de aquellos que fueron intendentes y renunciaron para candidatarse a otro cargo electivo. Algunos llegaron, otros no, ¿verdad? Entonces mañana en el directorio entendemos de que ese tiene que ser un punto fundamental. O sea, tenemos que tratar de ganar la mayor cantidad de esos municipios. Y para eso tenemos que estar unidos. Y ahí no hay, porque ya son candidatos del partido, ya pasaron la interna, ¿verdad? Hablando de unidad, vos siempre supiste que por ahí era el camino. ¿Por qué nunca él quiso unirse? ¿Por qué nunca ustedes hablaron así, entre 4 paredes, sin cámara ni micrófono, qué sé yo, y si había discrepancia hasta se podían
generar unos tongos ahí entre ustedes, supuestamente, ¿verdad? Hipotéticamente, entre cuatro paredes, pero llegar a un consenso para unidos salir después ahí con sonrientes, ambos saliendo unidos para dar la sensación, digamos, de que toda esa unidad impere en el Partido Liberal. ¿Por qué eso nunca se dio? ¿Por qué nunca se pudo llegar a ese momento, digamos? Y porque yo creo de que él nunca tuvo la voluntad realmente de unir al partido. Yo creo de que él entiende de que no hace falta que el partido esté unido. Y porque evidentemente también cree de que él solo puede ganar unas elecciones. Y no es así. El Partido Colorado es un partido fuerte. El Partido Liberal. Sí, no, el Partido Colorado es un partido fuerte. Partido Para Colorado, ganarle, claro, yo te dije que claro. había dos presupuestos básicos. La unidad total del PLRA y también que el candidato que represente a la oposición pueda aglutinar a todos los sectores de la Y oposición. la lógica te dice, unidos Sí. se vence. Así nomás. Pero vos muchas veces, que yo recuerde, diste un paso al costado para que Efraín Alegre pueda continuar o se luzca o lo que sea, o tenga la sartén por el mango. En varias ocasiones vos le diste lugar a Efraín. ¿Él nunca consideró eso contigo? Mira, en el 2000, para las elecciones del 2013, yo era presidente del partido y habíamos hecho unas urnas de delivery. Justamente para tener un solo candidato y no entrar en unas internas sangrientas, ¿verdad? Le gané yo las urnas de delivery. Le gané. Y yo era el candidato del partido. Se va unos días después a casa con Carlos Amarilla. Le recibo, por supuesto. Y me dice, bueno, mira, nosotros venimos a comunicarte que si vos no renunciás a la candidatura, nosotros vamos a abrirnos y vamos a presentar otra candidatura. Y yo sé que uno de las cosas que más le dolió al liberal es la división que se produjo en época de Stroessner, ¿verdad? Yo era presidente del partido, yo no podía permitir que eso ocurra. Y en una convención que convocamos y que hicimos en la Plaza de Armas, en la plaza de acá frente al Congreso, yo renuncié a esa candidatura y le apoyé a Efraín. Sí. Y como presidente del partido, porque yo la finanza del partido manejaba como si fuese, no sé, que es realmente la plata de todos los liberales y de todo el pueblo paraguayo, porque es el concepto de aporte estatal y subsidio electoral. 40.000 millones de guaraníes. Nosotros aportamos para la campaña de entonces, creo que era Paraguay Alegre, algo por el estilo. Y 10.000 millones más en bonos. Pero no ese bono que ahora te dan y después te va para cobrar y nunca cobras. No, bono que decía un año vence y vos te ibas a presentar en la ventanilla en la tesorería del partido y te daban el 100%. No el 30%, el 20%, 40% con suerte que te dan ahora. Y todo el apoyo político salía a recorrer todos los departamentos de la República para constituir los comandos electorales. Todo hice. Sí, y además, perdimos las elecciones. ¿Y quién renunció? Renuncié yo por la responsabilidad política de la presidencia del partido. Sí, por eso. Pero él no. Él no, nadie. Y es práctica. Y ni perdiendo por 500.000 votos. Es práctica común. Tampoco. Escúchame, Bruno. Es práctica común en todos los partidos políticos, en todas las fuerzas políticas del mundo. Del mundo, claro. Que el candidato que pierde renuncia, ese amigo, y le da oportunidad a otra gente. Pero él no. Decime, y él no renunciaba porque para no dejar de lado la parte administrativa, porque ahí también hay una cuestión que todo el mundo habla de que no se sabe qué pasó con el dinero, inclusive una semana o algunos días antes del 30 se volvió a prestar una suma gigantesca y nadie supo a dónde fue a parar ese dinero. Inclusive dicen que también él estaba estirando ahí, estando en la presidencia, no quería soltar la presidencia porque iba a llegar la plata del Tribunal Superior de Justicia Electoral respecto a lo del 30 de abril. Vos decís que, y con eso podía seguramente ese dinero manejarlo él otra vez a su antojo y entonces tapar ciertos buracos negros de su administración anterior. ¿Vos crees que eso
esa podría ser una de las razones por la que él nunca se quiso apear del caballo presidencialista ahí del directorio del PLRA. Mira, nosotros en la convención Acércate, sí. En la convención de KQP, que fue creo que el año pasado, antepasado, ahí ya se había aprobado por la convención, no por nadie en particular, la realización de una auditoría para que se aclaren esos puntos. Nunca se hizo, nunca se informó. Entonces, cuando menos yo tengo mis dudas, ¿verdad? Y sí, efectivamente, como no se reunía el directorio y las decisiones eran llevadas adelante unilateralmente por él, hay muchísimas preguntas y muchísimos cuestionamientos que nos hacemos. Por ejemplo, Bruno, vos no podés entrar en una campaña electoral presidencial y no tener un presupuesto aprobado por el directorio. Es decir, vamos a tener, qué sé yo, 15.000 millones de guaraníes para la campaña, que va a ser consecuencia de un préstamo o de donaciones, claro, o lo que sea, y vamos a usar de esta manera. O sea, él cortaba la torta, él hacía lo que quería. Tanto es así que qué bárbaro, después nos enteramos, y esto es gravísimo, de que la financiera Finanzas, el 28 de abril del 2023, 2 días antes de las elecciones, a las 13:51, o sea, a las 2 de la tarde, prácticamente, él y el tesorero quitan un préstamo con el sello del Partido Liberal Radical Auténtico por 3.000 millones, que tenemos que pagar con interés 1.208 millones, que en total van a ser 4.208 millones. Con intereses. ¿Y cómo? Claro. ¿Y cómo el viernes a las 2 de la tarde? ¿Con la autorización de quién? Si el directorio ya no se reunía y las elecciones eran un día y medio después. Sí, el domingo. ¿Verdad? Y esto hay que explicar. Porque lo que hay que entender es que el dinero de un partido político es dinero público. ¿Por qué? Porque los recursos que reciben todos los partidos políticos son aporte estatal, subsidio electoral, que figuran en el presupuesto general de gastos de la nación. Y es aprobado por el Congreso y después es promulgado por el Poder Ejecutivo. Es dinero público. No es mi dinero. Claro. Yo soy presidente del partido. Ese no es mi dinero. Yo tengo que rendir cuenta del último guaraní que usé. Y encima no puedo usar para cualquier cosa. Porque hay una ley electoral que me dice se puede usar en esto y en esto. Yo no puedo usar el dinero del partido para festejar mi cumpleaños, por más que yo sea el presidente del partido. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, pero de eso se tiene que abrir esa caja de Pandora. Absolutamente. Respecto a esta parte administrativa de él también. Absolutamente. Yo presenté... ¿Se piensa hacer eso o no? Sí, es que se tiene que hacer porque si no, soy corresponsable de lo que hay ahí adentro. Y puede no haber nada también, pero vamos a abrir. Claro. Yo había presentado un pedido de informes basado en el libre acceso a la información pública, que es una ley de la República, y en el derecho que tenemos los ciudadanos de peticionar a las autoridades, que nunca me fue contestado. La coordinadora de intendentes liberales, algunos intendentes liberales tampoco nunca fue contestado. La JLRA, la Juventud Liberal Auténtica, también nunca fue objetado. Y así te puedo enumerar muchísimas cuestiones. Bueno, estamos concluyendo ya esto porque fantástico todo lo que nos dijo Blas Llano, y recordar también y lo que hay que hacer, por sobre todo porque hay que mirar un poco para adelante a partir de ahora. Y hay muchos referentes, con esto quiero cerrar, querido Blas, hay muchos referentes, grandes figuras del Partido Liberal que están sueltas, referentes que están sueltos, que nadie los tiene en cuenta, nunca ni se los llamó para por lo menos escuchar su parecer, que se tome o no lo que diga fulano mengano ya es otra historia, pero por lo menos escuchar el pulso de esa gente. Está en ustedes, digo, vos no estás ahora en el directorio, pero está en el nuevo directorio con Hugo Fleitas a la cabeza, convocar a esos referentes y más o menos darle acceso a que otra vez estén cerca, no sé. Te cito Mateo Valmelli, por decirte Norman Harrison,
grandes liberales también, este señor, ¿cómo que se llama? Bueno, hay muchos. El mismo Nakayama también habló ahí mucho el domingo, y estuvo bien Nakayama lo que dijo Nakayama, pero y hoy es senador, uno de los pocos que tiene el Partido Liberal, porque hay que también poblar toda la parte parlamentaria, hay que esperar para repoblar dentro de un tiempo otra vez todo eso, ¿verdad? Muchas cosas hay que hacer. Vos sos partidario que se llame a la unidad del Partido Liberal para tratar de recomponer esta historia, el andamiaje, apelando a la historia grande, gloriosa del Partido Liberal, con miras al futuro del Partido Liberal. ¿Cómo hay que encarar la cosa según tu experiencia como presidente 3 veces de esta nucleación política y como 2 veces presidente a favor de tu partido del Parlamento, del Congreso Nacional, y estos 30 años que también forman parte de tu carrera política? ¿Cuál debe de ser el destino a partir de ahora respecto a los que están ahí al frente de tu partido y lo que tienen que hacer? ¿Cuál sería el andamiaje? Yo le dije al presidente Hugo Fleita en estos días, ¿verdad? Tenés una gran responsabilidad, Hugo, le dije, presidente, y uno de los puntos que le señalé fue exactamente eso que vos acabas de decir. Acá necesitamos de todos. Acá, claro. No vamos a hacernos los churros al pedo si creemos de que le quitamos a y venimos nosotros. No. Y yo creo que los expresidentes de partido como Yoyito Tito, también, claro, Amanda, gente importante como la que vos citaste, y muchas otras personas más que pueden aportar muchísimo al partido, tienen que ser convocados. Y no sé, tareas hay demasiadas para hacer. Y tenemos que estirar todos juntos el carro. ¿Y vos te vas a unir también? Si me convoca, yo con mucho gusto. Yo hoy, como te dije, no soy parlamentario, no soy miembro del directorio, soy un peón del partido, pero no puedo yo darle la espalda al partido. El partido a mí me dio todas las oportunidades, fui su presidente 3 veces, llegué a diputados, a senadores. Sí, claro. Si el presidente me dice anda, hace eso, y siempre y cuando esté dentro de lo que corresponde, con mucho gusto, ¿verdad? Justamente el doctor Martín Burr el domingo me dijo en la convención, porque él estuvo eso que vos mencionaste al principio de esta última parte, ¿verdad? Hoy para Pablo y Tañan de hoy. Y yo te hablo de familias tradicionales, no voy a dar nombre para no, pero hay familias tradicionales liberales acá en Asunción, en la capital, donde hoy no tenemos lastimosamente ni un diputado, que no están en el partido. No están en el partido, ya amigo, porque nunca fueron invitados, nunca. Invitarles a tomar un tereré, aunque sea. No te digo que le invitan a una cena. 12.000 desafiliaciones desde el 30. Sí, gravísimo, ¿verdad? Entonces, convoquémosle a las mejores personas del partido. Y otra cosa, último por de mi parte, la renovación partidaria. De niño me dan cuenta. La política no es que vos puedas hacer hasta que te mueras. Podés, ¿verdad? Pero ejercer liderazgos nacionales en cargos electivos, partidarios, tiene ciclos. ¿Cómo yo, pudiendo haber sido reelecto senador, pero fácilmente, porque esa es la realidad, ¿verdad? Teniendo un equipo nacional, y no me presenté. No me presenté porque creo que mi ciclo se cumplió y no me creo un viejo, ¿verdad? Pero hay figuras nuevas, amigos. Vamos a darle la oportunidad a las figuras nuevas exitosas. Y sobre todo a las mujeres también. A las mujeres, Carolina, Fiorella, mucha gente, pero acá vamos a citar a muchísima gente y corremos el riesgo de olvidarnos de mucha gente más, ¿verdad? Estos 2 únicos gobernadores que ganaron. Le dije yo a Freddy Franco, al diputado Freddy Franco de Central, el hijo Federico, le dije también en la convención, este es el momento de ustedes, hermanos, le dije, agarren, hable, conversen. Regina Ríos, a pesar que opina muy mal de mí, no importa. No, Regina Ríos, es linda, y Peña Reunicia, amigo, Peña Mojo Apitá, internamente, lo que vos decís, díganse todo lo que tenga que decirse adentro, pero
quiten una hoja de ruta con objetivos a corto, a mediano y largo plazo, y vas a ver cómo en poco tiempo el liberalismo va a estar recuperado y va a estar más fuerte que nunca. Y la primera parada electoral es ahora ya en septiembre con las elecciones municipales en estos 11 municipios, ¿verdad? Podemos tener un liberalismo con un rostro nuevo, joven, alegre de verdad y con ganas de superar todos estos escollos. Tenemos la obligación de renovar el partido. Y nosotros los que ya estamos de salida y que en su momento con defectos y con errores estuvimos al frente del partido, tenemos una doble obligación. De ser los primeros, pero con hechos, con actitudes, no de boca para afuera, de hacer eso. Producir la alternancia que se dio ahora, la renovación, la unidad en la diversidad. Y por supuesto hablar también ya con otros sectores políticos, pero sin dejar de lado a nadie. Sin dejar de lado a nadie. Porque yo te decía, el segundo presupuesto para intentar ganar unas elecciones generales y nacionales, que en el 2028 es la unidad en la diversidad del PLRA y también la unidad en la diversidad de toda la oposición. Que fue la fórmula que nos llevó en el 2008, siendo yo presidente del partido, a ganarle al Partido Colorado unas elecciones generales después de casi 70 años. Gracias a eso, por ejemplo, Efraín Alegre fue ministro de Obras Públicas. Qué notable. Bueno, muchísimas gracias, Blas Llano. Un placer de haber conversado contigo. Yo creo que la audiencia también tiene más clara la película.